Esta es una producción de Grupo Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y escuchábamos al maestro Javier Camarena. Hoy es el Día de México, allá en la Expo Dubai. Ha habido pues una serie de eventos a los que han acudido pues algunos gobernadores, el de Oaxaca, el de Hidalgo, el de Yucatán. Además hubo ceremonias solemnes, estuvo por supuesto la subsecretaria y el canciller viaja precisamente hasta aquella parte del mundo. Qué mejor manera de representar a México que con el maestro Camarena, que hoy nos acompaña. Tenemos mucha información. Le adelanto que en un instante conversaremos con el embajador Juan Ramón de la Fuente, la participación el día de ayer del presidente en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Confirma el canciller el encuentro entre los presidentes. El próximo 18 de noviembre tendrá lugar en Washington. El presidente López Obrador, después de que le dijeran lo que comentó Salazar, dijo: si me lo pide Biden, le voy a explicar la reforma eléctrica. Pero en el caso de que me dijera algo, le diría: pues, presidente, es que no quieren dejar de robar, y dígame qué se hace en estos casos. ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo? Eso dijo. Felipe Calderón sube a la polémica y dice: se puede tener energía limpia y barata, la solución es que CFE no cobre tanto. Fue buena la decisión, dijo el presidente. Claro, la tomó él, como no va a ser buena, que Santiago Nieto renunciara y que Pablo Gómez, a quien calificó como hombre íntegro, ocupe la UIF. Le comento que Santiago Nieto escribió en redes sociales que en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir su conducta. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advierte que el recorte al presupuesto del INE pone en riesgo la organización de la revocación del mandato. Por cierto, el INE aprobó que sea el 10 de abril la fecha en la que se realice ese ejercicio. La secretaria ejecutiva de la ONU sobre cambio climático, Patricia Espinosa, calificó de decepcionante el conjunto de contribuciones de los países ricos al compromiso de financiamiento climático. El día de hoy nos enlazaremos hasta Glasgow con el diputado Gabriel Cuadri. La titular de Semarnat, María Luisa Albores, que está efectivamente allá en la COP, dice que siempre estarán las personas y el uso sustentable de los recursos humanos. También habló acerca del programa Sembrando Vida. Le comento que Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo climático en la COP. Creo que es una interesante noticia. En el caso de Campeche, Laida Sansores dice que ya hay que quitar cubrebocas y sana distancia. Parte de lo que dijo la gobernadora fue esto. Estaba yo viendo aquí que traen todavía el tapabocas. A ver si no me regaña Lilianita, pero tengo que consultarlo con ella. Pero yo por mí, y ya lo están haciendo en otros lugares, el tapaboca ya es opcional. Si quieres te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo, ¿eh? Nosotros hemos declarado COVID-free todos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde. Gracias a Dios han sido tres decesos como promedio. Todo VIP, todo maravilloso y perfecto. Vamos a ver qué nos dicen aquí en la capital, donde la doctora López Arellano nos dice: hay que seguir usando el cubrebocas y la sana distancia. Pero en Campeche, la gobernadora exdelegada en Álvaro Obregón dice otra cosa. La Cámara de Diputados discute el presupuesto de egresos para el año próximo. Juez dicta otra orden de aprehensión a Emilio Lozoya. La actividad industrial aumentó mensualmente en términos reales en varios estados del país, en otros se contrajo. Platicaremos del tema. Estamos en pleno Buen Fin y la ANTAD reporta buenos números. El asunto, bueno, pues espero que fluya muy bien. Es un momento muy relevante para la recuperación de la economía mexicana. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio. Bueno, y esta noche tenemos la enorme fortuna, el privilegio de recibir al embajador de la Fuente, nuestro representante ante Naciones Unidas. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches a todos.
A lo largo de todo este año ha estado usted, pues por supuesto, en todos los debates del Consejo de Seguridad y a partir del mes de noviembre le toca a nuestro país presidir ese órgano. Ayer tuvo usted al presidente ahí. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos ve en todo el país, embajador, cuál fue el efecto que tuvo la presencia del presidente López Obrador en el Consejo? Pues mira, Leonardo, empezaría por decir que es un evento histórico, porque esta es la primera vez que un presidente de México preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Algún otro presidente había estado en alguna sesión, pero no presidiéndolo. Entonces, eso me parece que debe empezar a poner en perspectiva la dimensión del significado que tuvo y el planteamiento que el presidente hizo, que es un planteamiento que ciertamente se sale de la rutina en el sentido de que, como él mismo lo dice al iniciar su presentación a título de presidente de México, porque él tiene la doble función a lo largo de la sesión, como los que pudieron seguirla. Por un lado, se asume como presidente del Consejo, que por cierto maneja la sesión con un apego absolutamente estricto a todas y cada uno de los lineamientos que se observan en el Consejo de Seguridad. Y luego, como corresponde a quien preside todas y cada una de las sesiones del Consejo, tiene un espacio para poder hablar a título nacional. Y ahí, quien lo hace, pues puede decir ya en otra dinámica lo que quiere decir en el Consejo. Entonces, él arranca diciéndonos: yo no vengo aquí a hacer los planteamientos convencionales sobre la paz y la seguridad, sino que nos vamos a meter con los factores que subyacen muchas veces, las causas que están detrás de muchos de los conflictos. Y por cierto, Leonardo, porque por ahí no ha faltado quien seguramente por desconocimiento o porque ya es una posición política predeterminada la que tienen, que dicen que esto estaba fuera de lugar y que la verdad es que tú lo sabes muy bien, para que una sesión de esta naturaleza se pueda llevar a cabo, tiene primero que aprobarse por los 15 miembros. El plan de trabajo se aprueba. Para cada sesión hay una nota conceptual en la que se explica por qué estamos, en este caso, en este evento promovido por México, abordando estos temas. Así que con un solo miembro del Consejo que no hubiera estado de acuerdo, que hubiera considerado que el tema estaba fuera de lugar, se hubiera simplemente tenido que programar otro tipo de sesión. No fue así. Luego entonces el planteamiento que va a hacer tiene toda la legitimidad y además ciertamente ha generado un impacto, yo te diría, muy positivo. Se inscribieron en el debate más de 40 países, que por cierto también esto le da al Consejo de Seguridad nuevamente una gran vitalidad, porque es la primera vez desde la pandemia que el Consejo tiene un debate abierto en el que de manera presencial participan tantos países. Así que ahí tenemos ya también un impacto benéfico de la presentación y la presidencia del presidente. Y luego, bueno, pues el tema ahí está a discusión, hay un planteamiento que con toda claridad dice es un planteamiento que no le corresponde al Consejo de Seguridad aprobar, pero que se los comento porque lo vamos a trabajar y a plantear en la Asamblea General y que es un mecanismo novedoso en buena medida a nivel internacional para tratar de darle a la desigualdad, a la exclusión, a la corrupción, un mayor peso entre los factores que son disruptivos del equilibrio y del orden internacional y que tienen que ver fundamentalmente, como él mismo lo señala, ¿no?, con el bienestar y con la fraternidad. Las dos grandes lecciones de la pandemia. En la pandemia salió muy bien la ciencia y salió fatal la fraternidad. No hubo fraternidad, no hubo solidaridad. Y si no pensamos que el bienestar de las personas tendría que estar en el centro de todas las acciones de los mecanismos multilaterales, pues también estaríamos perdiendo de vista
pues ni más ni menos que los propios objetivos de la Agenda 2030, cuyo principal propósito es no dejar atrás a ninguna persona. Entonces, bueno, ahí están los elementos y creo que ese es el justo dimensionamiento de lo que ocurrió ayer aquí en el Consejo de Seguridad. Comprendo, embajador. El caso de la elección de la experta que habla, que en este caso fue una mujer, una ecuatoriana, ¿es responsabilidad del país que preside el Consejo? Así es, nosotros la invitamos después de haber hecho algunas consultas, nos pareció que era importante que hubiera alguien que representara justamente lo que ella representa, que fuera de un pueblo indígena, aquí se les llama así, a los pobladores originarios, que es otra forma de denominarlos, que fuera mujer, ¿no? Y que pudiera de alguna manera representar una parte muy vulnerable de millones de personas que en estos momentos se quedan fuera de los beneficios del desarrollo y se quedan fuera de las posibilidades de alcanzar el bienestar, entre otras razones, como consecuencia de la pandemia de la cual no acabamos de salir, sí, y cuya recuperación económica va a ser mucho más complicada de lo que parecía hasta hace todavía algunas cuantas semanas. Entonces sí fue una invitación de México y creo que ella pues otra vez hizo su planteamiento en los términos como mejor lo decidió. Por cierto, Leonardo, también valdría la pena decir, porque hay quien ha dicho, bueno, es que algunos embajadores o algunos representantes de algunos países no estuvieron totalmente de acuerdo con el planteamiento del presidente de México. Pues bienvenidos a la ONU. O sea, ¿dónde está la sorpresa? Digamos, yo creo que se logró construir en esta primera ronda un gran consenso alrededor de la propuesta que hizo el presidente. Por supuesto que hubo algunas voces disonantes. Así son las discusiones en el Consejo de Seguridad, así son las discusiones en la ONU. Hay miembros del Consejo de Seguridad que todavía creen que una pandemia no debe ser un tema de seguridad internacional, que el cambio climático no debe ser un tema de seguridad, que la desigualdad y la marginación no deben ser temas de la seguridad. Bueno, son puntos de vista que sostienen algunos países. No los compartimos y la mayoría de los miembros del Consejo, y yo diría que de la Asamblea General, no los comparten. Pero son puntos de vista que se expresan, que son respetables, que se atienden y que a partir de sus exposiciones son lo que después nos da elementos para ir construyendo las resoluciones o las declaraciones, como ocurrió también en el debate de ayer por la noche, que finalmente, después de una discusión interesante, se adoptó un documento presidencial que da cuenta del debate que se tuvo el día de ayer. Es interesante efectivamente ver cómo funcionan los distintos, digamos, ámbitos de Naciones Unidas y cómo va como cualquier parlamento haciéndose planteamientos y estos van pues teniendo ya su camino. Tradicionalmente en el Consejo de Seguridad, embajador de la Fuente, pues se habla de los generadores de conflicto, las identidades, el nacionalismo, los temas religiosos y políticos. Ahora México plantea este asunto y bueno, pues tendrá por supuesto su andar. Me decía que la propuesta presidencial entonces se hace en el Consejo y se trasladará a la Asamblea para ver si esta gran cruzada o este plan de la fraternidad y la solidaridad, solidaridad no le gusta al presidente, por eso habla de fraternidad, ya nos lo dijo en 2 ocasiones, y bienestar, ¿no? A nivel planetario, pero transitará hacia la Asamblea, ¿no? Claro, claro, y ahora hay que darle cuerpo, hay que hacer un proyecto que esperemos que pueda ir generando un consenso y eventualmente pues pueda llegar a tener el carácter de una resolución. Y quizá, adelantándome yo, una de las partes que será como siempre más complicada, va a tener que ver con el financiamiento. Él apuntó algunos posibles mecanismos para financiar este plan. Ahí están. Hay que, pues digamos, el planteamiento es saque, ¿no? Ya irán viendo cómo se... Exactamente. Bueno, pues el dinero tiene que salir de algún lado. Si no hay recursos, pues los programas se quedan en simples enunciados, huecos, totalmente retóricos, que no es el caso. Pero creo que se echa a andar un proceso que con el tiempo, como tú bien dices, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es mi pronóstico? Primero, nos va a tomar algo de tiempo.
así son estos procesos, y más en un sistema como el de la ONU, en donde tienes que ir logrando estos acuerdos, construyendo los consensos, partiendo de puntos de vista divergentes y buscando cómo los vas acercando. Esa es parte de la negociación, es lo que hacemos todos los días en todas las comisiones en la Asamblea y lo que tratamos de hacer todos los días en el Consejo de Seguridad y ahora con la presidencia, pues es lo que nos ha tocado hacer y hemos logrado sacar adelante algunos documentos que parecían posiciones totalmente divergentes. Algo que me parece importante, que lo comparto contigo y con tu auditorio, que comentó ayer el secretario general, Antonio Guterres, cuando se entrevistó con el presidente, es que veía cómo México había estado operando con esta función de puente entre posiciones que parecían irreconciliables. Y yo creo que esa ha sido parte de la mejor tradición diplomática de México, que corresponde muy bien a nuestros principios constitucionales y que es donde podemos incidir. Y lo estamos haciendo, tratando de hacer. Así que este será también otro proceso en el que vamos a ver si en los próximos meses somos capaces de construir esta idea en un proyecto que eventualmente se convierta en una resolución. Y aún así, eso no es garantía de que se vaya a hacer. Pero son los pasos por los cuales hay que empezar para que se logre eventualmente avanzar en este tema que después de la pandemia pues ha quedado claramente de manifiesto. El propio Antonio Guterres lo ha dicho con toda claridad. 250 millones de nuevos pobres en pobreza importante, considerable, no sé si el término técnico es pobreza extrema, pero dentro de esta categoría de los que realmente están en necesidades muy apremiantes para su subsistencia, 250 millones de pobres más como saldo de la pandemia. ¿Cómo les vamos a ayudar? O simplemente lo que queremos es, pues, encoger los hombros y darnos la vuelta y seguir hablando de los temas que habitualmente hablamos, que no son sencillos, pero que tampoco parecen enfocarse en prestarles ninguna atención a este amplísimo sector de la población mundial. Y eso fue lo que hizo ayer el presidente López Obrador. Preguntarle en los usos y costumbres de la ONU. Está, bueno, pues Antonio Guterres, un político muy experimentado, fue primer ministro de Portugal, pero que el presidente le dijera, teniendo la idea de la izquierda, que hay que sacar a la ONU de su letargo. ¿Cómo se recibe ahí en Nueva York? La verdad es que muy bien, Leonardo. A ver, hay que decir las cosas y se están empezando a decir. Aquí tienes esta vieja polémica entre que todo mundo dice que la ONU está dormida, todo mundo dice que no estuvo a la altura de las circunstancias durante la pandemia, que está en efecto aletargada, pero todo mundo eso lo dice fuera. Lo dicen ustedes en los medios, lo decimos en los países, lo decimos los embajadores cuando vamos a tomar un café. Pero, a ver, decirlo de frente, pocas gentes lo han hecho. No pasa nada, ¿eh? Claro. Ni el secretario general se dio por sorprendido, ni yo no he recibido absolutamente, al contrario, los comentarios que he recibido es, qué bueno que se dicen las cosas de manera respetuosa, pero con claridad. Aquí nadie se pelea por decir las cosas, Leonardo. Algo que es fantástico de las Naciones Unidas es que tú te das un agarrón con alguien por algún tema, por defender tú los intereses de tu país y él o ella por defender los de su país, y puede haber una situación realmente en donde se dicen cosas directas y duras, y saliendo de ahí te vas a tomar un café con él o con ella, y al día siguiente lo saludas con tu mejor sonrisa y con tu mejor cara, y le das la mano, es parte del trabajo, ¿no? Hay que hacerlo. Es parte del trabajo. Entonces, decir las cosas, que el presidente le haya dicho, oiga, son momentos para que la ONU salga de su letargo. Bueno, a ver, ¿no lo han dicho los medios? Digo, yo no sé si específicamente tú, pero sí me consta que has criticado a la ONU por su pasividad. Sí. Y en el mundo hay un reclamo para que la ONU tenga una mayor iniciativa y que tenga más en cuenta el que está trabajando. Sí es una agencia intergubernamental y no dejará de serlo, pero cada vez también hay más apertura dentro de la ONU para que estén los organismos de la sociedad civil,
los organismos financieros internacionales participando en las discusiones y en los debates. La ONU no puede seguir manteniendo su carácter de agencia intergubernamental cerrada exclusivamente a lo que dicen los gobiernos. Sí, lo que dicen los gobiernos es muy importante, pero lo que dicen otros sectores y otros actores del mundo actual también es importante. Y si queremos una ONU más potente, más efectiva, renovada, que ahora además estos planteamientos a Guterres no le parecieron mal, porque embonan muy bien con su nuevo planteamiento de nuestra agenda común, en donde él está haciendo muchos de estos planteamientos, y bueno, pues ahora se encuentra con un jefe de Estado que se lo comenta primero en la reunión privada y luego en la reunión del Consejo. Yeah. Y si alguien piensa que decir las cosas de manera directa y respetuosa no es una forma de empezar una transformación, entonces, pues queremos que la ONU se ponga las pilas o no, queremos que salga del letargo o no, en el que a veces se encuentra. Sí, porque Guterres ha tenido este tono así muy oscuro, ¿no? Desde la apertura de sesiones de la Asamblea, casi de fado, decía yo, de fado portugués, y ahora, bueno, pues decir, hay que ser audaces, bueno, pues ahí encontró un planteamiento. Embajador, este mes tenemos la presidencia, México tiene efectivamente esa delicadísima función, y además de este evento insignia que estamos comentando, hay otros dos ejes, ¿no? Entiendo que está el tema de las armas ligeras, y va a haber un debate de alto nivel sobre el tema del desarme, en el que México tiene escrito páginas muy importantes en la historia del multilateralismo. Muy importantes, así es, Leonardo. A ver, yo, por ejemplo, anticipo que el tema de las armas pequeñas y ligeras, donde vamos tras una posible resolución, no sé si lo vamos a lograr o no, pues va a generar mucho más, pero mucho más controversia que lo que generó ayer el planteamiento del presidente, que insisto, si alguien ya analizó las 40 y pico de intervenciones que hubo ayer y ya sacó sus conclusiones, pues que nos las pase, porque nosotros todavía tengo aquí a mi equipo analizando, acabando de analizar, fueron más de 40 intervenciones, estamos metidos en ellos. Hasta donde vamos, te puedo decir que la mayoría de las intervenciones son muy favorables y ven con simpatía el planteamiento del presidente, lo cual es muy bueno porque nos va a permitir llegar a la Asamblea de entrada con un grupo de países, digamos, que ven con simpatía el proyecto. Ahora, controversia de veras, los invito a que vean la discusión del próximo 22, donde México va a plantear la necesidad de que se regule el tráfico ilícito de armas, sobre todo el tráfico transfronterizo. Y ahí, pues sí, va a haber una gran discusión porque hay fuertísimos intereses económicos detrás de este tráfico ilegal de armas. Es un asunto que nos interesa como país, porque es parte de los factores que contribuyen a la violencia que hay en México. No es el único, pero es un factor, es real, pero además es un factor que está presente en prácticamente todos los lugares del mundo donde hay conflicto. Entonces, claro que el tema es relevante, claro que muchos países están totalmente a favor de que se vuelva a discutir este tema. Habrá otros que digan que no, como ocurrió y como ocurre todos los días. Pero yo creo que estos son los temas que tenemos que poner en la mesa del Consejo, o si no, ¿para qué estamos en el Consejo? Sí, digo, para venir a palomear lo que se hace. La verdad es que hay quien dice, no, en el Consejo solamente los 5 miembros permanentes. No, los 5 miembros permanentes tienen un peso real, mayor, porque tienen el poder del veto. Pero si los miembros electos nos ponemos de acuerdo, no se nos olvide que también se requieren de 9 votos para tomar las decisiones y los miembros electos somos 10. Entonces, hay esa posibilidad y lo que estamos tratando de hacer es planteamientos que vayan generando sinergias entre los miembros electos y llevando a la discusión temas que pueden incomodar a algunos de los 5. Pero a ver, aquí nosotros no estamos aquí para dejar de incomodar a nadie. Estamos para tratar de ver que la agenda mexicana, la que nos interesa, se pueda presentar y discutir, y para hacer una contribución y darle más vida al Consejo de Seguridad y al sistema de la ONU. Y en ese sentido se inscribirá también este otro evento de tráfico ilícito de armas que yo anticipo va a ser controvertido y el debate seguramente va a ser intenso.
Y luego, bueno, el tema del desarme, así en términos más amplios. Y claro, las presidencias sirven, entre otras cosas, para ir marcando, ¿no? Matices, ir planteando subrayados que desde la perspectiva, en este caso de México, son relevantes en la agenda de paz y seguridad, embajador. Así es, y tiene solamente un mes, porque el 1 de diciembre, Níger, que es el que sigue, porque esto es además por orden alfabético. En el orden alfabético vamos todos, permanentes y no permanentes. Entonces, el 1 de diciembre estará Níger, y Níger va a marcar sus eventos insignia, como lo hizo Kenia, como lo hizo cada uno de ellos. Entonces, también esto de decir que no es el lugar ni la forma, pues es no entender de lo que se trata, honradamente. Nosotros creo que estamos jugando un papel en un contexto muy complicado, porque la verdad, cada tema, mañana durante el día, nada más para darles otra vez una idea de cómo está la agenda, tenemos consultas desde las 10 de la mañana y vamos a analizar desde Yemen, Siria, Sudán, en fin, son 4, cada uno de ellos es de una enorme complejidad, y vamos a tratar de, como presidencia en turno, pues que los temas se actualicen, se ventilen y que el Consejo tome alguna acción en consecuencia, porque otra vez lo que queremos es que el Consejo salga de la parálisis, salga del letargo. Sí, claro. Oiga, entonces en los temas estos del día a día, que son los que saltan todos absolutamente cotidianamente en el Consejo de Seguridad, hay que ir metiendo los otros temas y hay que buscar, digamos, un equilibrio. Exactamente, porque de eso se trata. Es decir, están los temas en los que el Consejo ya trae, por alguna razón, una agenda, porque hay sanciones o porque hay misiones para el mantenimiento de la paz, porque hay informes que hay que revisar, porque hay mandatos que hay que renovar. Eso está muy bien, eso es el día a día, y son jornadas muy intensas, de verdad, muy intensas, de muchas horas de debate y de discusión, así, igual de directa, y a veces en forma, digamos, muy intensa, pero siempre, la verdad, respetuosa. Y luego, cada presidencia tiene la posibilidad de acomodar, en la medida de las posibilidades, otros eventos que se convierten más emblemáticos de esa presidencia y que estuvieron previamente discutidos. Aquí nadie viene, alguien piensa que puede llegar a discutir lo que sea. No, para cada evento hay una nota conceptual que se revisa, que la discuten los expertos, que a veces se llevan varios días en discutirla y que si no está aprobada por todos, simple y sencillamente no se puede programar ese evento. Entonces, detrás de cada una de estas cosas, y espero poder transmitir la complejidad, la dinámica y la necesidad que tenemos de contar con expertas y con expertos en todos los temas. Y la verdad, también quiero aprovechar el espacio para reconocerle al equipo que trabaja conmigo, mujeres y hombres, algunos jóvenes, otros más maduros, pero de muy alta calidad, de muy buena factura, que están todos los días haciendo posible que estas cosas ocurran y defendiendo y representando los puntos de interés de México en todas y cada una de estos párrafos que forman parte de las notas conceptuales, que forman parte de los proyectos de declaración, que forman parte de los proyectos de resolución, en donde si no incluyen un tema que es de interés a México, no lo palomeamos, y con que un país no lo palomee, se detiene. Y lo mismo nos pasa cuando nosotros traemos propuestas. Ayer en la noche mismo, pues los últimos ajustes para la resolución, la declaración presidencial, pues se tuvieron que hacer con los países que tenían puntos de vista y que querían que ese punto de vista estuviera representado en el documento. Así que las sesiones a veces acaban a cierta hora, pero el trabajo continúa durante varias horas más,
Y este es un trabajo de 24%. Y habrá sido alentador para todas y todos ellos tener al jefe del Estado ahí y que haya usted convencido, y Marcelo Ebrard, al jefe del Estado, que sabemos que no es muy proclive a salir, aunque la semana próxima va a estar nuevamente en Washington, tiene mucha relevancia que haya estado en Nueva York. Yo creo que fue, bueno, pues cerramos como abrí, es histórico, es la primera vez que un presidente de México preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Y claro, el equipo aquí de la misión, pues están todos entusiasmados y comprometidos a seguir trabajando, porque además, pues ahora lo que tenemos es una tarea adicional, ¿no? Que es darle forma y tratar de que vuele este proyecto sobre la fraternidad. Bienestar. Muy bien, pues embajador de la Fuente, un privilegio tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo, un saludo. Un abrazo al embajador Juan Ramón de la Fuente, su representante ante Naciones Unidas el día de hoy. La información, el día de hoy en Dubái se celebró ahí en la Expo el Día de México. Asistieron varios gobernadores, estuvo el de Oaxaca, Hidalgo y Yucatán. Además tuvieron la fortuna de ver el Ballet Folclórico de México y por supuesto al mejor tenor del mundo, Javier Camarena. Bueno, pues eso ocurrió en Dubái. Aquí en México, ¿qué ocurrió, Héctor Herrera? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Pues fíjate que en medio de estos cuestionamientos de Morena por la decisión del Instituto Nacional Electoral de no llevar a cabo la revocación o de intentar hacerlo, bueno, y sobre todo por los cambios en las fechas de realización del ejercicio, ya que el Instituto Nacional Electoral pues está acatando una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hoy el INE aprobó cambios en los lineamientos, por lo que el plazo de recolección de firmas para la revocación de mandato va a pasar del 15 al 25 de diciembre. La emisión de la convocatoria del 12 de enero al 14 de febrero y la jornada se llevaría a cabo, o sea, se pasa del 27 de marzo al 10 de abril. Hoy durante la discusión del tema, de hecho, los consejeros del INE cerraron filas, Leonardo, en torno a cuestionar la pretensión de la mayoría de la Cámara de Diputados de reducir en 4.900 millones de pesos el presupuesto del INE. De hecho, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, asegura que la pretensión de la mayoría de la Cámara de Diputados de avalar este recorte que considera desmedido, pues pone en riesgo precisamente la organización de la revocación de mandato, un ejercicio que es inédito de participación ciudadana y que se podrá organizar, dice Córdoba, si se cuentan con los recursos necesarios. Hoy durante la sesión del Consejo General, Córdoba consideró que es muy preocupante este recorte de casi 5,000 millones de pesos al proyecto originalmente enviado por el Instituto, ya que no se está considerando, Leonardo, los datos, los argumentos técnicos para justificar esta solicitud presupuestal. Y es que en vísperas o en este proceso en donde el Pleno de la Cámara está discutiendo y está en proceso de aprobar el presupuesto para el año que viene, el consejero presidente externó pues su confianza en lo que va a decidir la Cámara. Dijo estar seguro que por convicción democrática y responsabilidad institucional, pues los diputados sean congruentes en su compromiso democrático. En su intervención, Córdoba aseveró que no es el INE, Leonardo, quien está boicoteando los ejercicios democráticos. Vamos a escuchar. 27 de marzo, como originalmente se había previsto, al domingo 10 de abril de 2022. La aprobación de este proyecto de acuerdo es de gran relevancia, pues viene a confirmar una vez más la convicción y el compromiso democrático del INE con la ciudadanía para el buen desarrollo de los procesos electorales y de todos los procesos de participación ciudadana previstos en la Constitución y en las leyes. No es el INE quien boicotea o obstaculiza los ejercicios de democracia participativa recientemente incorporados en nuestra Constitución. Miente, en ese sentido, flagrantemente, quien diga lo contrario. Es falso, insistió, que sea el INE, Leonardo, el que impida o esté impidiendo o quiera impedir este proceso de la revocación de mandato. Recordó que el INE aprobó este presupuesto, una partida de 5,743 millones de pesos por si eventualmente se debe realizar esta revocación del mandato y una consulta popular, porque se asegura que no se utiliza este dinero, pues lo que va a hacer el INE es devolver inmediatamente a la tesorería
si no se cumplen, dice, los supuestos de la ley para su realización. Así que se cambia pues prácticamente las fechas para que este ejercicio de llevarse a cabo, Leonardo, se lleve a cabo el próximo 15 de abril, dices, ¿verdad? Pues Héctor, te agradezco muchísimo. El 10 de abril. El 10, exactamente. Perfecto. Cuídate mucho, gracias por el reporte. Te mando un abrazo. Igual va otro. Y bueno, pues está claro, los diputados dicen, yo apruebo leyes y después me desentiendo de los dineros. Así lo hicieron con el derecho universal, por ejemplo, a la salud. Y dijeron, bueno, ya el dinero lo damos después, con el INE quieren hacer lo mismo. Usted organiza elecciones. Oiga, ¿qué hace falta dinero? No, hombre, a mí no me pide el dinero. Se pueden deteriorar los servicios públicos como están deterioradas carreteras, todo lo que usted quiera. Pero imagínese que no funcione una elección en este país, el lío en que nos armamos. Ese es el tema que tienen que considerar los diputados, que no puede ser que haya más gente, más elecciones, revocación de mandato y digan, con menos dinero. Tal cosa no se puede. Bueno, y esta noche yo le agradezco muchísimo al diputado Cuadri que abra un espacio en la muy intensa actividad que tiene allá en Glasgow, en la COP, para conversar con nosotros. Gabriel, bienvenido. Gracias, doctor. Un honor estar contigo y tu auditorio. Oye, pues dos cosas te planteo. ¿Cómo estás viendo la evolución de la COP? Veía que el día de hoy lanzaron el portal para registrar los avances de todos los actores que participan en la COP, y por otro lado tu apreciación de lo que es la presencia mexicana allí en Glasgow, diputado. Pues mira, doctor, hay 4 temas fundamentales que son el alma, digamos, de las negociaciones de la COP. El primero son compromisos de reducción de emisiones mucho más ambiciosos al 2030 para poder llegar al 2050 con emisiones netas de cero. El segundo son la estructuración de los mercados de carbono y del comercio de emisiones de carbono como mecanismo de eficiencia y de minimización de costos en la reducción de emisiones. El tercero es la transparencia en la contabilidad de las reducciones de emisiones, que son metodologías bastante complejas. Y el cuarto fundamental es el tema del financiamiento a los países más pobres. Esto, además de otros temas importantes, como es el caso de la adaptación al cambio climático y de las pérdidas y daños, que es una especie de procedimiento de reclamo de los países pobres a los ricos por los impactos ya del calentamiento global. Ahora, todo esto ha sido una negociación muy compleja, muy ardua, pero hoy el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, presentó un documento borrador muy importante, muy audaz, que ya, digamos, aterriza compromisos muy claros para los participantes en esta Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde establece ya la mucho mayor ambición al 2030 y 0 emisiones al 2050, donde está el compromiso de dejar atrás el uso del carbón para generar energía, y México debería de considerar que es el combustóleo. El combustóleo es como nuestro carbón. El combustóleo es tan contaminante, incluso más en algunos aspectos, que el carbón. Y el tercero es el financiamiento. Ahora sí, comprometer por lo menos 100,000 millones de dólares anuales para financiar adaptación y mitigación a los países pobres, a los países más pobres, doctor. Sí. El problema que yo veo es, lo que es muy preocupante como mexicano, pues es la participación de nuestra delegación, doctor. Una delegación muy disminuida, muy raquítica, que carece de una agenda sólida, con los contenidos clave, relevantes para la COP. O sea, no hay, digamos, una agenda de discusión con estas, digamos, datos, posiciones claras de México con respecto a mayor ambición, 2030, 2050, mercados de carbono, financiamiento, transparencia, como yo te comentaba. Y la delegación mexicana ha estado, yo diría, acéfala, porque lo normal es que los países que tienen interés en este tema, además de que ponen un pabellón aquí en la COP, el gobierno mexicano no puso ningún pabellón, vienen presididas las delegaciones por un ministro, un secretario de Estado que tiene la experiencia, la capacidad y el conocimiento y el liderazgo para conducir a su país en esta ardua negociación. El gobierno mexicano no mandó a nadie de jerarquía, a nadie con capacidad. Bueno, está la secretaria Albores ahí, ¿no? Acaba de llegar ayer y perdón que lo diga, no es misoginia ni nada, doctor, pero no tiene la menor idea, no le interesa el tema. Yo participé en una reunión ayer, asistí a una reunión de la delegación mexicana donde se limitó a leer un documento irrelevante que le habían pasado y a decir algunas vaguedades y generalidades.
mientras otras personas hablaban sobre algunos temas importantes, algunos temas de la COP. Al final yo quise intervenir, no me dejaron hablar, me cortaron el micrófono y se pararon y se fueron, imagínate. La descortesía, la falta de respeto. Y el problema es que la delegación mexicana, además de que no tiene nivel, ni jerarquía, ni liderazgo, se está escudando en una temática de corrección política, doctor, que no es relevante para la COP. O sea, los temas de la delegación mexicana son el género, los derechos de las niñas, las comunidades indígenas, cosas de ese tipo, que bien son importantes, pero no son cosas relevantes para una COP en donde se está hablando de energía, de tecnología, de mercados financieros, donde se está hablando de compromisos, de transformaciones profundas en la economía de los países para lograr 0 emisiones al 2050. O sea, es algo verdaderamente triste, doctor. Y lo que ocurre es que la delegación mexicana está atrapada entre sus propias limitaciones y la lápida que tiene atrás de pues las políticas del gobierno mexicano, que han sido objeto de escarnio en esta COP26. Incluso el día de ayer se le nombró el fósil del día al gobierno mexicano, algo realmente vergonzoso. Y en reuniones oficiales, por ejemplo, ayer yo estuve presente en la reunión sobre el reporte de brecha de emisiones, que es algo bien importante, es algo esencial para las decisiones de la COP. Se indició a México diciendo claramente que México es de los países que no están cumpliendo y que no solo no cumplen, sino que deliberadamente está siguiendo políticas regresivas, contrarias a la letra y al espíritu de la Convención de Naciones Unidas en materia de cambio climático, doctor. Entonces, el gobierno mexicano está haciendo un papelón y yo creo que esto debe avergonzarnos muchísimo a todos, sinceramente, doctor. Veía el comunicado y ponen Sembrando Vida, el tema del metano y de manera genérica el asunto de que México es un aliado importante para la lucha contra el cambio climático. Ahí queda el comunicado, diputado. Exacto. No, y la intervención de la secretaria Albores hoy ante la reunión ministerial habla del glifosato, hazme el favor, de los transgénicos, de Sembrando Vida, de los derechos de las niñas, de la agenda de género, de los derechos humanos, de las comunidades indígenas, algo verdaderamente pues insólito, bizarro, ¿no? Delirante, que no tiene pues nada que ver, bueno, tiene muy poco que ver con los temas de la COP, y proviene Sembrando Vida, que ya está demostrado, y lo demostró el World Resources Institute, que es un problema clientelar que está provocando una deforestación brutal en México, que no tiene criterios de captura de carbono, ni de cambio climático, ni de biodiversidad, ni de corredores biológicos, ni siquiera tiene georreferenciación de parcelas, nada. O sea, es una verdadera ocurrencia megalómana. Es decir, que el presidente de México quiera proponerle al mundo que hagan Sembrando Vida, por favor. Digo, ¿cuándo se había visto eso, doctor? Pues lo vimos ayer en Nueva York, lo vimos en la Gran Alianza por la Fraternidad. Oye, preguntarte sobre el plano más global. Otros actores, las ciudades, de hecho la Ciudad de México había tenido un gran protagonismo en estos temas en los últimos años. En esta COP la Ciudad de México tiene presencia. Otras ciudades mexicanas han cumplido esa función, digamos, de estar presente y presentar, digamos, ideas o planes acabados, Gabriel. Particularmente el gobierno de Jalisco, doctor, ha estado presente. Creo que es muy meritorio, yo creo que hay que reconocerle. También estuvo el gobierno de Nuevo León, el gobierno del municipio de Monterrey, también el gobierno de Guanajuato envió representantes dignos con conocimiento, el gobierno de Yucatán también. Entonces, sí ha habido presencia de estados y de las ciudades, y sí contrasta todo esto pues con la posición y digamos la debilidad y la falta de capacidad de la delegación mexicana oficial. Ya. Pero la Ciudad de México ha tenido la capital presencia. No, de la Ciudad de México. Era muy protagónica en ese tema, ¿te acuerdas? Así es. Algo pasó porque no vino la jefa de gobierno, yo creo que debería haber venido. Me imagino que su jefe, el presidente López, pues no la dejó venir para no digamos, está haciendo otras cosas, organizando, repartiendo tarjetas y eso, pero bueno. Repartiendo tarjetas, entonces, pues no, muy triste todo esto, doctor, empezando porque ni siquiera hay pabellón mexicano en la... Sí, es increíble. Oye, y en otros compromisos leía, por ejemplo, que la industria automotriz se compromete para el 35, que ya no haya autos de combustión, etcétera. Sí, las empresas se están comprometiendo con ideas innovadoras, y aprovecho para preguntarte, he oído
oído una crítica de decir, hay ambición, hay metas ambiciosas, pero se está jugando con el tiempo y se están mandando cada vez más lejos, empezando por los países más poderosos. ¿Tú compartirías esa apreciación, Gabriel? Pues mira, yo creo que hay en parte cierto, pero hay que ver que todo este es un proceso muy, muy disparejo, muy irregular, con botes, con chipotes, con hoyos, con todo. Entonces, hay de todo, doctor. Pero al final, yo sí creo que se va integrando, se va formando una masa crítica, una bola de nieve cada vez más grande, que toma una mayor aceleración y que ya está haciendo que todo esto sea irreversible. El compromiso de las empresas automotrices ya es absoluto, ¿no? Para dejar de producir vehículos de combustión interna. Ahora está de regreso la energía nuclear. Es algo bien interesante, ¿eh? Sí. Porque pues no va a haber cero emisiones netas sin energía nuclear. Y aquí pues, hay nuevos jugadores que están emergiendo, como Rusia, que tiene una presencia muy notable en la COP, a través de su empresa Rosatom, ¿no? Que ya está, pues, que es la líder en el mundo en la manufactura de plantas nucleares. El gobierno francés también ya comprometido con reactivar y multiplicar su industria nuclear. China, que va a construir 150 plantas nucleares en los próximos 20 años, doctor, ¿no? Ya salimos del pasmo de Fukushima, ¿no? Sí, ya, porque digo, además hay que saberlo, de Fukushima no fue un accidente nuclear, fue un tsunami que destruyó una planta nuclear y nadie se murió de radiación, doctor. Todos los muertos en Fukushima fueron por el tsunami y por el desorden y el caos que hubo después en la evacuación, pero no hubo un solo muerto por radiación. Entonces, yo creo que el mundo ya está otra vez volteando a ver la energía nuclear y ahora hay nuevas tecnologías seguras, modulares, que se pueden ir produciendo, digamos, en serie, en línea. El mismo Bill Gates está financiando una empresa de vanguardia, de punta en materia de energía nuclear. Entonces, el mundo está viendo ya, otra vez está de vuelta la energía nuclear, doctor. Pues interesantísimo. Mi querido diputado, te mando un gran abrazo hasta Glasgow. Te agradezco muchísimo y va un fuerte abrazo para ti, doctor. Gracias. Chao. Gracias, Gabriel Cuadri. El día de hoy enlazándose desde Glasgow hasta este espacio. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro espacio. Yo soy Leonardo Curcio. En nombre de todo el equipo, le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.